Bien, presentamos al segundo de los conferenciantes de esta tarde, Francisco Mireles Betancor, natural de Telde, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿No? ¿Geografía e Historia por la UNED? Es más difícil. Y Antropología Social y Cultural también por la UNED. Vale. Pues es licenciado en Geografía e Historia y en Antropología Social y Cultural. Es técnico de la FEDAC, el responsable de la Carta Etnográfica de Gran Canaria. Tiene muchísimas publicaciones relacionadas con la arqueología, con la antropología, ¿verdad? Con tradiciones canarias, infinidad de ellas, ¿verdad? Y la conferencia de él pues, va a tratar el título El camino de la muerte, metáfora de un ritual en la sociedad tradicional. Entre otras cosas nos va a hablar sobre cruces, ¿verdad? Descansaderos de muertos, cuevas, este tipo de hitos geográficos que tradicionalmente nos encontrábamos en el camino, ¿verdad? hacia el cementerio. Y aparte de todo eso, y al igual que Manolo, pues Paco es un buen amigo, ¿verdad? Lo conozco desde hace ya bastantes años. Mis primeros recuerdos eran los cursos de arqueología y prehistoria en la casa museo de León y Castillo en Telde. Ya de eso ya creo que fue en el terciario o en el cuaternario, más o menos por ahí. Pues eso, por todas esas cosas, por todos esos valores, por ser buena gente y por ser buen amigo, pues Paco nos va a acompañar. Gracias. Buenas tardes, señoras, señores. A ver si esto no pita. Es para mí un placer, un inmenso placer esta tarde aquí. Señor concejal, señor coordinador, señora gerente, amigos, que tengo varios aquí, fue una sorpresa encontrarme esta tarde varios. Y otro placer también es tener a Manolo Ramírez, que fue un reto cuando me dijeron que hablaba después de Manolo, digo, mi madre, porque fue profesor de los cursos de doctorado cuando yo los hice, eso sí, los cursos de doctorado en la Universidad de Las Palmas. Y tengo que decir que fue el mejor profesor de los cursos de doctorado. Muy bien organizado, buen material. Y no soy pelote, pues no tengo nada que ver con él y no nos vemos hace varios años. Es un gran placer, ¿no?, tenerlo aquí. Para mí fue un reto. Tanto fue el reto que tuve que escribir toda la comunicación. Le voy a dar una parte y la otra parte pues la verán publicada. Esta comunicación intenta realizar una síntesis de los elementos inmuebles asociados a la muerte que se encuentran documentados en el inventario de bienes inmuebles de interés etnográfico, también conocida como Carta Etnográfica de Gran Canaria, que es un documento que se encuentra en la web de la FEDAC, después les daré la dirección, del Cabildo de Gran Canaria. Esta comunicación está elaborada de una perspectiva antropológica que intenta contextualizar la muerte desde el punto de vista del ritual a través de los símbolos que acompañan al óbito o muerte y que afectan directamente no solo al deudo, sino al entorno familiar del mismo. El innegable poder de la muerte para liberar las emociones más intensas que supone a menudo que es el origen de los ritos mortuorios. Los ritos anteceden a nuestra existencia como individuos y no inventamos rituales cada vez que los necesitamos, sino que nos servimos de los ya disponibles en nuestra cultura, como ya escribió el antropólogo Emil Durkheim, al afirmar que cualquier rito de muerte requiere describir cómo se relaciona este con un contexto social y cultural. Morir, por lo tanto, es un rito de paso que puede suponer diversas etapas donde se establece la separación definitiva del mundo de los vivos. El moribundo debe abandonar esta realidad corpórea e ingresar progresivamente en el ámbito de los difuntos. Los rituales funerarios o la pública consideración social de la muerte caracterizan a cualquier sociedad tradicional, pues el fallecido, en tanto que espíritu, está sometido a una transformación que invierte las propiedades fundamentales de los vivos y de su entorno, que organiza los funerales y, en cierta manera, comparte al inicio su estado de muerte. Si hacemos un análisis detallado de los ritos de paso, presentan una notable uniformidad de estructura dentro y entre las culturas. Tienden a dividirse en tres estadios distintos
conocidos como separación de la condición o estado previo, liminalidad, ni una cosa ni la otra, y agregación al nuevo estado con varios momentos de transición. La separación se inicia en el periodo de enfermedad y agonía, puede ser larga, corta o inexistente, que culmina con el ritual de la extrema unción antes del óbito o en el momento de la muerte. Entre el momento de separación y la liminalidad hay una transición de tipo físico, el cuerpo es preparado, amortajado, y era ubicado en una parte principal de la casa o se le daba traslado en estos momentos al tanatorio, donde se instala la capilla ardiente. Aún la persona sigue siendo un miembro de la comunidad, se le preparaba y se le vestía con la mejor ropa que se tuviera o con un hábito si así lo hubiese requerido. La segunda estado, el de liminalidad o margen, es el tiempo en el que el difunto es velado por los familiares y allegados, por lo que permanece físicamente entre los vivos, pero a su vez carece de vida, pues está en la antesala del más allá. Hay otro momento de transición, que es al final del velatorio y tras el responso, el cuerpo es trasladado a la iglesia, donde se realiza el ritual de la misa de corpore insepulto, y desde allí se le envía al camposanto. En esta misa el sacerdote avala el paso del individuo a la otra vida y así lo manifiesta reiteradamente a los asistentes. Comienza aquí el verdadero último camino. Ya la última parte es la agregación al otro mundo. Tras el entierro, el cuerpo es depositado en la tierra o en un nicho del cementerio. La persona ya es definitivamente un alma, un ente para aquellos que quedan aquí, que siguen alimentando su recuerdo. Y por tanto, la transición 3 ya no es física, no es simbólica. En días posteriores, tanto el funeral como las sucesivas misas que se dispensan, además de los correspondientes rezos, entre los que está el del rosario, ayudan y facilitan el acceso del alma definitivamente desde el limbo o purgatorio hasta el cielo. Ya he terminado la parte más teórica. Lo veía con una cara y decía, ¿de qué nos está hablando este señor con tantas cosas abstractas? Que nos suena mucho. Sí, ¿verdad? Lo que usted está diciendo nos suena mucho, los Pues, rosarios. A partir de ahora le va a sonar un poquito más. Y este segundo apartado es la muerte en sociedad. La muerte se plantea a veces como el final, la terminación de un ciclo, pero la muerte era a la vez el comienzo. El difunto se trasladaba, pasaba de ocupar un espacio a otro, de una dimensión a otra, de un plano físico a otro tan etéreo como es el recuerdo. Y ese viaje, ese tránsito, se cargaba de simbolismo. No era fácil, nunca lo ha sido, pero era máxima en una sociedad tradicional como la que existió en Canarias hasta bien entrado el siglo XX, y a pesar de los cambios que la contemporaneidad ha impuesto, no sigue siendo aún fácil. La muerte lleva implícito una serie de rituales sociales: la visita de parientes y vecinos al enfermo moribundo, los toques de campana que comunican el fallecimiento a la comunidad, el velatorio en la capilla ardiente o túmulo funerario, el responso en la iglesia, la llegada al cementerio del cortejo y el depósito del féretro en el nicho o, posteriormente, las visitas que realizaban los familiares a poner flores en la lápida. Son todos ellos actos en sociedad y para la sociedad. En ese tránsito de la vida al otro estado, el fallecido pasa desde un plano corpóreo físico a otro, digamos, permitiéndome la expresión, virtual, en el que prima el recuerdo que deja entre los que mantienen en vida, donde su entorno activa en común la memoria colectiva alrededor de los acontecimientos y hechos del difunto, porque, en definitiva, la muerte es una existencia que se prolonga, una imagen, una metáfora de la vida, tal vez un sueño. La línea de demarcación entre la vida y la muerte se relaciona directamente con los espacios sagrados, con los oficiantes, con los objetos que utilizan y sobre todo con los ritos, con la ceremonia, con los procedimientos estereotipados, con las conductas establecidas socialmente, que muchas veces tienen como objetivo el cambio, la transformación, la regeneración del ser humano, principalmente y mayoritariamente del que aquí permanece. Y dentro de esas tradiciones, de esos tránsitos, el luto, aunque afectado de manera diferente dependiendo del género, en definitiva no era más que esto: estar separado socialmente de una serie de actividades, marcado socialmente a través de una serie de signos como el color de la vestimenta, que señalaban cuál era tu situación
ante el resto de la comunidad. El luto, además, era extensivo no solamente al resto de parientes y familiares, sino a las cosas. Las pertenencias o aquellos objetos que utilizaba la persona se marcaban o se tapaban, como eran los cuadros, o se les ponía un crespón de tela negra, como se podía comprobar hasta no hace muchos años con las colmenas de Chano Vera en Arteara, en San Bartolomé de Tirajana, en el que sus colmenas se tumbaron y se les puso un lazo negro. Comentarles que, como elemento anecdótico, en los fondos muebles que posee la FEDAC tenemos dos camas de hierro con dos crespones atados, un crespón negro y un crespón blanco, que documentan esto. Son tradiciones perdidas, pero que nos hablan de cómo la muerte también pasaba a identificarse en los objetos, o como en el caso de Chano Vera en sus colmenas en Arteara. Vamos a hablar ahora de la muerte simbólica. No lo he trabajado en este artículo, lo trabajé en otro, y es que todas aquellas mujeres, también llamadas viudas blancas, no sé si saben cuáles son, si se los contextualizo seguro que sabrán, todas aquellas mujeres que sus maridos emigraron, principalmente en Canarias, a Centro y Sudamérica, y nunca más volvieron, ¿vale? Estas mujeres quedaban en un limbo, eran viudas, eran casadas, no estaban separadas. ¿De acuerdo? Les voy a contar una anécdota. Mi abuela Carmen, precisamente ahora tengo una tía en el tanatorio, y entonces después que era. Mi abuela Carmen se puso de luto cuando su marido Federico iba en el Barbanera hacia Cuba. Fue de los que se bajó en Santiago de Cuba por unas cuestiones, parece ser, con unos líos de falda, y la noticia llega aquí de que habían muerto todos, ¿no? O sea, mi abuela con sus hijos mayores, entre los que no estaba mi padre, se viste de luto y empieza a decirle la misa. Posteriormente llega la noticia y ya terminó todo lo que era el ritual. Pues todas aquellas mujeres que sus maridos quedaban en la migración y nunca de ellos más se supo, porque nunca mandaron dinero ni demás, estas mujeres no se podían volver a casar, no podían tener una pensión, se quedaban prácticamente desamparadas si no eran acogidas por su padre o por un hermano, o los hijos mayores tenían la facultad de ponerse a trabajar, o ellas ya se ponían a trabajar en diferentes oficios. Muy bien. Los cortejos fúnebres, después de esto paso otra vez a los caminos de la muerte. Los cortejos fúnebres y las comitivas, además de funcionar como elemento social en el que se comparte el dolor, a la vez que se expresa el respeto debido al finado y a su familia, servían para preparar internamente la despedida definitiva. El camino es a la vez un tiempo de reflexión y de separación que se transita hasta que el cadáver pasa a otras manos, a ser custodiado por la Iglesia. El tiempo de tránsito de la vida a la muerte se vuelve lento, por lo que las paradas continuas para descansar la pesada carga son a la vez parte del ritual de despedida. Es un tiempo detenido, focalizado alrededor del finado en todo el recorrido. El respeto y el miedo a la muerte mantenía una dicotomía dialéctica que casi obligaba a tenerla cerca, presente, pero a su vez separada y repudiada. Hasta las primeras décadas del siglo XX, las cuevas de cajas guardaban los ataúdes comunales o cajas de ánimas, que se encontraban muchas veces próximas a las vías de comunicación que dan salida a las cabeceras de la comarca, como las de Mogán o las de Aldea, pero estaban alejadas de los espacios habitados de estas cuevas para poner suficiente distancia, como la cueva de la Caja en Huella de Pineda, que se encuentra junto al camino público que baja de la montaña de Guía a San Antonio. Estas oquedades naturales se ubicaban próximas, pero a la vez distantes de los núcleos de población, en plenas vías, cercanas muchas veces a los núcleos y ocultas por la maleza y la vegetación, como contaba una vecina de Tasartico hasta no hace muchos años. De hecho, esta es una de las fichas de la carta etnográfica que pudimos documentar en la Tasartico. Encontramos Tasartico, Aldea, varios núcleos por allí. Muy bien, y eran muy interesantes, eran bastante... nadie accedía a ellas, y afortunadamente, como nadie accedía a ellas por el pudor y el tabú que tenían, se pudieron mantener así. Junto a esta caja que está pintada de negro para adultos, existía una caja pintada de blanco para los niños. Bien. Hasta las primeras décadas
del siglo XX las cuevas de las cajas que guardaban los ataúdes comunales. ¿No? Bien, esto lo repetí ya. El modelo de féretro es sencillo, se compone de un cajón más o menos rectangular y una tapa, con unos palos sujetos a la base que servían para cargar a los hombros. A ambos lados, en la parte delantera y posterior de la caja, se disponen asideros que facilitan el camino por las veredas. El de mayores proporciones estaba pintado de negro y se usaba para los adultos. El pequeño era para los niños de corta edad y era blanco. El finado iba envuelto en el interior con una sábana, sudario o mortaja y era depositado directamente en el hueco abierto en la tierra del cementerio. En Ayagaure, un vecino de 91 años relataba que antes del uso de los ataúdes, cuando aún no había posibilidades económicas, cuando algún vecino del barranco moría, iban a cortar caña que luego pelaban y preparaban para montar una parihuela, trenzando la fibra y poniéndoles 2 palos a los lados para así llevar el cuerpo hasta el cementerio. Posteriormente fueron los carpinteros locales los que construían las cajas tomando las medidas al final. Lo de los palos alrededor es no solamente por la lejanía de los cementerios. Hay que recordar que antes de la construcción del cementerio de Tunte se iban a enterrar a Telde, a San Juan de Telde. ¿De acuerdo? O sea, imagínense ustedes, eso fue un testimonio recogido en Arteara. ¿De acuerdo? Próximo a Fataga. Bien, aún así, enterrándose en Tunte, ir de Ayagaure por esas veredas hacia arriba, hacia el casco, se tardaba bastante. Algunos de estos artesanos se especializaron en la construcción de féretros, como ocurrió en localidades como en Zamora, barrio de Valleseco, que en 1969 Juan Aguiar Sánchez con su hermano Gerardo montaban los féretros dándole tinta negra al exterior de la madera y forrando el interior con tela. O el taller de Goyo y Domingo García Armas en Tejeda, que cogieron una representación de una fábrica de ataúdes de la península y montaron la funeraria Padre Claret, en un antiguo inmueble en el que se había hospedado en el siglo XIX el referido santo. En 1989 aumentaron el negocio debido a lo próspero que resultaba, surtiendo al resto del archipiélago de féretros. En su negocio realizan aún todo el proceso completo, desde cortar las maderas, ensamblarlas, lijarlas, barnizarlas y por último el tapizado interior con los clocos. Estos espacios son fuente continua de leyendas, como la cueva de la caja del barranco de Ayagaure. Allí se ha recogido el testimonio de un lugareño, Rogelio Pérez Alonso, que contaba que la caja fue utilizada para enterrar a su hermana, que había fallecido tras el parto. Curiosamente, cuando se la fue a enterrar, no cabía dentro por las pequeñas proporciones, pues tiene 1,40 m de largo. Se le atribuye la muerte a la hermana de Rogelio debido a que la parturienta había realizado una comida de judías y después de haberla ingerido murió. A pesar de lo extraño y hasta gracioso que nos puede resultar hoy por lo inconexo de la relación entre la ingesta de esta legumbre y la muerte, lo que sí se puede extraer es que cualquier momento vital de tránsito, tanto en la vida como en la muerte, estaba lleno de incertidumbres que se traducían en profundos miedos y supersticiones. En el camino de Bañaderos a Aruca se utilizaba una pequeña casa cuyas ruinas aún subsisten, por eso el respeto a estos lugares a la altura del Buen Suceso. En esta tipología poseemos muy pocas representaciones para tener las cajas dentro, que se le llamaban las casas del descanso, como la del Hinojal en Aruca, en el que los cortejos aprovechaban un banco de piedra que estaba junto a la casa para refrescar el camino. En el antiguo municipio de San Lorenzo aún localizamos la Casa de los Muertos, un inmueble del que se tiene referencia desde el siglo XVII, en la que se velaban los difuntos y disponía de un ataúd para que los vecinos llevaran a sus deudos hasta la iglesia y al camposanto. Desde varios pagos y barrios del municipio llegaron las familias de San Lorenzo para velar a sus fallecidos en esta vivienda, que estuvo en funcionamiento hasta mediados del siglo XX. En otro punto del territorio, en el Lomo Betancor, en Santa María de Guía, en una cueva, se depositaban unas horas los cuerpos de aquellos que, venidos desde la cumbre, habían sufrido un deceso luctuoso y tenían que ser sometidos a autopsia por el médico forense y esperar la llegada del juez para el levantamiento del cadáver. La tradición oral
ha visto con bastante superstición este tipo de espacios, intentando alejarse lo más posible, caminando deprisa y presignándose a su paso por el miedo y el respeto que todo elemento asociado a la muerte les transmitía. El tabú, hablar de la muerte y todo lo que le rodeaba, ha generado multitud de leyendas y supersticiones en estos lugares. En los descansaderos, también llamados de muertos, se paraba el cortejo fúnebre para coger un poco de resuello, tomar agua, rezar y relevar a los porteadores. Estos descansaderos se señalaban con una simple cruz y a veces disponían de una pequeña estructura de piedras o mampostería a modo de plataforma para colocar el féretro. Todos los caminos principales estaban salpicados de descansaderos de muertos y aún se conservan, entre otros, los de la Cruz de los Moriscos en las Arvejas arteanaras, que tienen en la imagen, o el de las Cruces en la Cardonera, en la aldea de San Nicolás. También tenemos los del Camino Real de Temisa a Güímez, hasta el punto que a veces estos descansaderos de muertos daban topónimo al lugar o a un elemento cercano, como sucede en Fagagesto Galda, donde se encuentra el tanque de los muertos. Las cruces en los descansaderos marcaban el camino de traslado al féretro y también definían los tiempos, pues los mayores, decían los caminantes, marcaban la distancia y el tiempo al andar, señalaban desviaciones o cercanías a núcleos habitados de población, como descanso a los caminantes y no solo a los cortejos fúnebres. En las entradas de los pueblos, como en Tunte, encontramos unos descansaderos mejor señalados y desde aquí, en este en concreto, los familiares más cercanos eran los que cogían el testigo para seguir el camino hasta el final. Ahí esperaba el cortejo a la llegada del párroco con los monaguillos que tras un breve responso acompañaban a la comitiva hasta la iglesia y el posterior traslado al cementerio para recibir cristiana sepultura. Aún en Agaete se ha documentado recientemente un testimonio de una vecina de Las Peñas, en el caso de doña Cristina Bolaños Valencia, que dice que a su abuela difunta en el año 2000 se le hizo un responso en el descansadero de muertes de la calle La Cruz antes de dirigirse al cementerio. Hasta no hace demasiados años, si algo marcaba la diferencia de estatus en una familia era el tipo de entierro. Se recuerdan aún los entierros de primera, de segunda y de tercera. Dependiendo de la posición social del difunto, se realizaban un tipo de exequias u otra. Aquí la iglesia sabía bien qué clase de boato empleaba y hasta dónde acompañaría al cortejo fúnebre, por lo que aún quedan en algunos lugares topónimos y elementos que señalan el lugar hasta donde el cura con los monaguillos, dependiendo siempre de si el entierro era de una familia rica, encabezaría la comitiva. Solía ser el punto último del núcleo habitado más cercano a la iglesia local y era un referente en el espacio, delimitando el límite habitado del espacio civilizado de aquel que no lo era, del otro. Como ejemplo, tenemos el árbol del responso al final de la calle Los Reyes, aunque está actualmente un poco trasladado en Vegueta, en las Palmas de Gran Canaria, que era el punto final donde se rezaba y bendecía, que por una protesta, curiosamente, de la iglesia, por incluir a los protestantes en un lateral del cementerio de Vegueta, se negaron a asistir al resto de feligreses católicos acompañándolo al Camposanto. O en Telde, la antigua calle de los Marinos, en el punto de confluencia con el actual Parque Franchirroca, el sacerdote despedía allí a los doloridos tras unas breves oraciones. Al Camposanto no acudían todos los familiares. Durante el entierro, como en otras regiones, aquí el género también marcaba los distintos roles, pues las mujeres se quedaban en casa acompañando, recogiendo y organizando la vivienda después del velatorio. El cementerio, era un espacio delimitado, acotado. Era el lugar específico de la muerte y en Canarias se la alejaba usualmente del núcleo poblacional, hacia zonas periféricas. El miedo y el respeto que la muerte producía pedía la segregación de este suelo sagrado y diferenciarlo de lo cotidiano, hasta el punto que después de cualquier visita había que lavarse bien, limpiar la ropa y sobre todo eliminar el polvo y las tierras de los zapatos, pues se presuponía que se venía contaminado. El lugar de enterramiento, si era en tierra, se señalaba muchas veces con una sencilla cruz,
donde se rodeaba de una valla de hierro si el poder adquisitivo de la familia lo podía permitir. Las flores y coronas que llevaban cintas se recogían y las guardaba la familia después del sepelio, así como el crucifijo que estaba sobre la tapa del féretro, que se desclavaba y se colocaba en la pared de alguna habitación de la casa. Si era comunal, la caja a la vuelta del entierro era devuelta a su lugar hasta el siguiente defunción. Los ranchos de ánimas, ustedes los conocen siendo de Teruel, o cofradías de Lego, según terminología de Lothar Sieme, es el culto a las ánimas bajo la creencia popular en el purgatorio. Pero quien hace una definición exacta de estos ranchos de ánimas es Francisco Suárez Moreno, que explica que los ranchos cantadores eran unas agrupaciones de hombres que primero por el Día de los Difuntos y luego por Pascua salían de puerta en puerta con el propósito de recaudar fondos para las almas de los muertos que penan en el purgatorio, con el atractivo de entonar poemas populares con una música muy antigua y letra alusiva a la muerte, complementada con la Navidad y la relación social. Sus fines se enmarcan en el credo del catolicismo, en el concepto post-mortem de la comunión de los santos y el purgatorio. Hunden los ranchos de ánimas sus raíces en el auxilio fraterno después de la muerte, que durante la época invernal y tras caer la tarde iban un grupo de personas de puerta en puerta interpretando coplas y desechas con el objeto de recopilar fondos para dedicar misas de redención a las ánimas benditas. La interpretación del rancho es a través de cantos monótonos acompañados de un lento y rítmico sonsonete metálico producido por triángulos, espadas, panderos de sacudir y actualmente alguna guitarra, algún timbre. El repertorio abarca desde la narración pormenorizada de milagros de santos hasta las loas fúnebres, pasando por las coplas dedicadas a las almas que aún penan por estar atrapadas o purgando sus pecados. La finalidad simbólica del rancho es, además de ayudar a liberar el alma del penitente, mantener el recuerdo social a través del culto piadoso y popular con la persona difunta. La propia familia era quien reclamaba al rancho que pasara por la casa, máxime si había algún enfermo encamado que le solicitaba el canto recitado de oraciones por sus ancestros, a la vez que se le preparaba a sí mismo y a los suyos para el acontecimiento final. Es curioso porque el rancho de ánimas de la aldea se recupera y en los años 94, 96 se realiza la carta etnográfica de la aldea y tuve el placer de estar inventariando todos aquellos bienes. Y en contacto con el proyecto de desarrollo comunitario de la aldea, me dicen, bueno, tienes que venir usted a oír lo del rancho, ¿no? Entonces lo vi en casa de una señora que estaba encamada, muy mayor, y a partir de ahí ella había solicitado el rancho de ánimas que viniera al rancho a cantar, y yo me preguntaba, bueno, esta señora está pidiendo por su difunto, pero en el fondo, al final uno entendía que ella estaba invocando, solicitando también a sus difuntos que la vinieran a acompañar en ese momento último que estaba transitando y que ella sentía que no mucho tiempo iba a acompañarlo al resto de la familia. ¿Vale? Y es muy curioso porque eso muchas veces no se dice en el rancho de ánimas, no se explica, ¿no? Y cuando estás ahí y ves a esas personas mayores que lo llaman para que les canten y dan ese dinero por las misas, ¿no? Te das cuenta que en el fondo esa persona mayor está preparándose para el viaje que va a realizar. La presencia continua de cruces en los caminos era una costumbre que aún hoy pervive. No es extraño ver en los bordes de las carreteras pequeños espacios enramados con flores junto a una cruz en memoria de un fallecido en accidente. La cruz mantenía viva la presencia del difunto y a la vez servía de recordatorio a los vivos para que extremaran la precaución a su paso por aquel tramo de vía. En un sentido, el alma del difunto muerto, de forma trágica, permanecía fuertemente interiorizada por la familia, que le costaba superar la pérdida y que intentaba que ese espacio ritualizado fuera útil a los vivos con la colocación de una cruz. En el camino real del Álamo, aquí en Teruel, se encuentran 3 cruces próximas. En 2 de ellas, los vecinos recordaban que conmemoraban muertes luctuosas por la caída de un burro y de un rayo. La primera cruz del camino no tiene un nombre concreto y fue puesta en recuerdo
de un hombre que fue alcanzado por un rayo en ese mismo lugar en una noche de tormenta. El Señor murió. La segunda cruz, la cruz del Álamo, nadie vivo recuerda su colocación y únicamente manifiestan que ha estado colocada de toda la vida. La tercera, la cruz de los bancos, fue colocada en recuerdo de otro señor que iba caminando con una burra y su hija a lomo de la bestia. A la niña le dio hambre y su padre se volvió hacia ella para alcanzarle un trozo de pan. En ese momento el burro le asestó una patada y lo mató en el acto. Por tanto, las cruces han estado rodeadas de significaciones siempre mágico-religiosas. Eran anuncio de la proximidad a una zona habitada o de conjura para inventar creencias paganas o expresiones brujeriles. Los solitarios caminos de la cumbre eran escenario propicio para esas manifestaciones mágicas. Algunos arrieros de estas comarcas narran que en muchas ocasiones se solían detener a las bestias al ver algunas luces que a ellos les parecían almas en pena. Con el fin de ahuyentarlas, realizaban cruces de madera improvisada con las ramas de oscogones y pronto pensaban que desaparecía el embrujo. Otras veces, narra el cronista oficial de Artenara, don José Luján, decían que solían escuchar ruidos misteriosos en la zona de la olla de la fuente, pero con el paso del tiempo se ha comprobado que el misterioso ruido lo formaba el viento del sur, que al llegar a la cueva del diablo daba un estampido de tal calibre que se oía en las zonas aledañas y llenaba de temor a los caminantes. Por otra parte, un hecho siniestro se produce en noviembre de 1964 a raíz de la colocación de la red del tendido eléctrico entre la Cruz de Tejeda y Artenara, cuando un fuerte vendaval derribó un poste y una mula enredada entre los cables murió electrificada en medio de espectaculares llamas. Ahí también se colocó una cruz. Hay algunos testimonios, algunos historiadores también, que han recogido este tipo de leyendas. Por ejemplo, don Sebastián Jiménez Sánchez, en 1955, habla para la cruz que está en la laguna de Valle Seco de lo siguiente: que todas las noches en el lugar conocido como la laguna aparecía un hacho encendido que seguía trayectorias diversas. Esta misteriosa aparición luminosa se interpretaba como el alma en pena de una persona que llevada de cierta cólera y de ideas anticristianas, se entretuvo en destrozar una cruz de esas que tanto abundan a la vera de los caminos de herraduras y carreteras, rememorando fechas religiosas o desgracias personales. La cruz en cuestión, la de la laguna de Valle Seco, recordaba el accidente con la pérdida de la vida de uno que se dirigía a una última o caserío en el pago del Sumacal. El autor del desafuero, impresionado por ciertas apariciones y sueños, decidió embarcarse para la isla de Cuba con el fin de olvidar correrías y creerse libre de alucinaciones. Refiere la leyenda que este señor murió allá y su espíritu venía a penar 6 meses en Gran Canaria en forma de hacho luminoso, el lugar preciso donde él mismo destrozara la cruz de la leyenda, y otros 6 meses en Cuba. Lo interesante de este tipo de leyendas es que se empiezan a recoger diferentes versiones. Don Vicente Hernández Jiménez, el anterior cronista de esta villa de Teror, en su libro Teror, Historia, Semblanza y Apunte de 1991, nos ofrece una versión diferente a la de Jiménez Sánchez, pues en su caso el hacho se trasladaba desde la Cruz de la Laguna hasta la que se encontraba junto al camino del Sobradillo y viceversa, cada vez que alguien pasaba junto a ella. Francisco Suárez Moreno dice al respecto: los caminos insulares están jalonados por muchas cruces de muertos in situ, de las que en algunos casos se generaron nombres de lugares, como da a entender los estudios toponímicos de estos sitios. Un ejemplo: desde muy antiguo se decía que en la Cruz de María, en Artenara, se oían ruidos extraños, como arrastrar saleas, cadenas, luces y cosas raras imputadas a las almas en pena. Decían que era la de un cura que se aparecía en carne y hueso a unos carboneros. Sobre los sonidos enigmáticos atribuidos a las ánimas, existe otro claro ejemplo de mito popular: el cuervo de Zamora, en Bubuy, la aldea, donde periódicamente se oía hasta 1970 un suave y persistente ruido similar al de un graznido entremezclado con un sonido humano agonizante, que se decía desde el tiempo inmemorial estar originado por un alma en pena
de uno de los dos compadres que murió allí en la lucha por un dinero. Otro fue el caso de Nicolás Oliva, muerto en 1945 por la caída desde un risco en El Hoyo, la aldea, cuando unos 15 años después se oye una especie de lamento nocturno en el mismo lugar del óbito que amedrentó a la población del lugar al querer relacionarlo con su alma en pena, por lo que su familia acudió a una mujer en Artenara que decían que hablaba con los muertos para interceder por su alma en pena. Esta señora existió hasta hace unos pocos años en lugares. Estos sonidos nocturnos producidos por búhos y lechuzas, dice Francisco Suárez Moreno, constituían para la gente de antes la presencia de la muerte de algún alma penando a la que había que redimir con rezos, misas, cumplimiento de promesas no realizadas. Otras cruces se han levantado para conmemorar el cambio de siglo, las hay en todos los municipios, eran de tea y se instalaron en casi todos los municipios en el tránsito del siglo XIX al XX. La mayoría de ellas han sido sustituidas por otras de metal. En otras ocasiones, las cruces también están vinculadas a historias y leyendas, como la Cruz del Saucillo en San Mateo, donde la tradición oral cuenta que unos náufragos gallegos, tras una fuerte tempestad, lograron salvar su vida tras atisbar uno de los puntos más visibles de la cumbre, por lo que prometieron colocar allí una gran cruz de madera hecha con el mástil de un barco, que luego tomaría el nombre de la Cruz del Navegante. Como pago de la promesa, aquellos pescadores colocaron en la montaña más alta que divisaron, en el Saucillo, la primera cruz. Esa primera cruz, la original, permaneció hasta final del siglo XIX. Para suplir aquella, en 1884, fue colocada una nueva por el Ayuntamiento de la Vega San Mateo con el respaldo del cura párroco, Pedro Bertana más Ramón, el día de la Santísima Trinidad, congregando en una peregrinación a multitud de fieles de la isla. Esta cruz de 1884 cayó en 1919 y se construyó una de obra que es la actual. Lo que es innegable es que las cruces han dado nombre toponímico a muchos espacios del territorio insular, algunas desde el siglo XVI, como la Cruz de Pineda, en Bañaderos, Aruca. Su origen está relacionado con los hechos históricos ocurridos en marzo de 1556, cuando asesinaron a Hernando de Pineda, que estaba casado con una descendiente del Buenarteme de Galda y de los conquistadores normandos. Fue Hernando de Pineda asesinado por asuntos relacionados con el poder y los privilegios, por lo que se cree que su familia mandó erigir la primera cruz. La que está en la actualidad, y ustedes ven en la imagen, fue colocada en 1916 por los vecinos del barrio para conmemorar estos sucesos. ¿Y qué sucede con la muerte ahora? ¿Qué queda actualmente de los ritos de paso? Los ritos se han privatizado y privan al individuo de un apoyo colectivo y le dejan en su soledad íntima frente al paso del tiempo. Aunque la muerte no se niega, el tránsito último se celebra de forma más íntima y cada vez menos social. El tiempo del duelo se ha acortado, las señales públicas del dolor y del luto se han restringido y ya ni las casas se visten de negro. A la vez que la sociedad cada vez pasa más de puntillas por la muerte, las empresas funerarias se afanan a las nuevas formas de vivir el adiós. La muerte ya se ha convertido en un problema sanitario, donde el hospital y la funeraria se encargan de todo lo referente a los restos, en detrimento de la vivencia del dolor. Es el tanatorio el que recoge el cuerpo y organiza toda una serie de servicios que van desde la música, el catering o el libro de condolencias, habiendo convertido la muerte en un negocio profesionalizado que comienza con la contratación de la póliza en vida a través de un seguro de deceso. Muchos de aquí somos usuarios de la Santa Lucía. Muy bien. Bien, de acuerdo. A la vez, el control desde la institución eclesiástica ha disminuido y aunque se siga celebrando el entierro religioso, el rito, según la autora Martín Segalén, ya prácticamente no existe en la medida en que el grupo social reunido ya no es un colectivo que participa de la emoción común. A la vez que la sociedad pone mucho énfasis en los aspectos vitales y en la juventud, la vejez y la muerte quedan relegados a un segundo plano, porque en el fondo hablar de la muerte no está bien visto. Se podría decir que es casi pornográfico.
Se tiende a pasar por los ritos de la muerte casi de puntilla, porque apenas el individuo se plantea su muerte. Todo esto puede ser debido al espíritu hedonista que impera en los países occidentales, tal vez por la alta influencia de la publicidad, por lo que la actitud de la sociedad ante la muerte es de rechazo y hasta de ocultación. Lo feo, lo viejo, lo desagradable se aparta, se desprecia o se lo envuelve de un nuevo vestimento para poder ser aceptado. El repliegue de los signos externos de la muerte, junto con el aumento de la incredulidad respecto al más allá, perturba el trabajo del duelo. La práctica de la incineración y la dispersión de la ceniza plantea el problema de cómo rendir tributo a nuestros muertos si en el fondo son gestos que calman el dolor de los vivos, porque no tenemos tiempo de dejar un espacio al tiempo en el que ocupa su lugar cada rito. El tiempo de maduración, de asimilación, de la falta de la persona cercana es necesaria para que los muertos se conviertan en antepasados propicios, como punto de referencia de nuestro presente. Las razones por las que se han variado los ritos en las zonas urbanas occidentales son varias, que van desde la premura temporal, la reducción de la presencia del sacerdote, la necesidad de someterse a los horarios de los hospitales o de las empresas funerarias y de los cementerios, o la práctica imposibilidad de realizar un tránsito pausado del cortejo fúnebre por la densidad del tráfico en las zonas urbanas. Como respuesta, se han inventado nuevos ritos, nuevas formas de invención del ritual. Las celebraciones del adiós tienen ya en cuenta la pena de la separación y la manifiesta importancia de compartir esa pena. Las ceremonias muchas veces tienden a personalizarse para captar mejor la individualidad del difunto y tratan de adaptarse al estilo de vida que tuvo, a su temperamento, porque a pesar de vivir en una sociedad de la individualidad, la muerte es una de las escasas ocasiones en que la familia aún se reúne, muchas veces obviando incluso posibles desavenencias. En otras, como muchas veces sucede, incluso la muerte no logra unir temporalmente a quienes están enfrentados. Hasta aquí he intentado realizar un recorrido desde lo abstracto hasta lo concreto, partiendo de la antropología como base a los ejemplos etnográficos, intercalando los polos argumentales y descriptivos donde se introduce alguna vivencia personal. Espero haberles ofrecido una visión general de los bienes inmuebles vinculados a la muerte que aún esta isla atesora entre su patrimonio cultural. Muchas gracias.